Tenemos en esta situación de análisis dos cargas electrostáticas puntuales con signos negativos y sus valores absolutos correspondientes. Podemos colocarle tranquilamente negativo acá, pero este negativo no va en la ecuación. Ese negativo va únicamente en el trazado de los vectores. Después que trazamos los vectores que nos orientó el signo negativo, de ahí ya no lo usamos más. Entonces observamos que tenemos acá una carga negativa, por lo cual va a corresponder a un vector radial hacia adentro o entrante a la carga, y acá vamos a tener otro vector radial hacia adentro o entrante a la carga. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que para terminar de construir el esquema vectorial debemos de armar un paralelogramo. Entonces el paralelogramo, ya lo he dicho muchas veces, pero sigo diciéndolo, tomamos, es una figura geométrica que tiene los lados opuestos paralelos. O sea que si trazo esta línea, que es la línea que indica, la línea imaginaria que indica la dirección de este vector campo eléctrico 2, implica que vamos a trazar por este extremo una paralela a esta dirección, y lo hago bien exagerado, de manera tal que los vectores, que la intersección de las diagonales y por lo tanto el vector neto nos quede orientado en el sentido de en la dirección y sentido de la diagonal, desde el origen hasta el extremo, acá hasta la intersección. Entonces ahí pudimos armar un paralelogramo, como lo dice el nombre, con sus lados opuestos paralelos y a su vez de igual longitud. Sabemos nosotros que esto es un ángulo, se observa muy fácilmente, un ángulo agudo, por lo tanto a nivel general un ángulo distinto de 90 grados, por lo cual no podemos usar Pitágoras, por lo cual el campo eléctrico neto va a ser obtenido en módulo, porque en vector ya está trazado, va a ser obtenido en módulo a partir del teorema del coseno. Este ángulo alfa sabemos que es el ángulo que hay entre los vectores. Acá, este es alfa. Ahora bien, si no, acá tenemos campo eléctrico 1 y acá vector campo eléctrico 2. ¿Cómo determinamos los módulos del campo eléctrico 1? La clásica ecuación de campo eléctrico para una carga puntual, y módulo del campo eléctrico 2, la clásica ecuación de campo eléctrico para una carga puntual. El valor de la carga tenemos, pero no tenemos esta distancia R, que es igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, si ustedes observan, de carga a carga hay 50 centímetros, por lo cual si el punto está equidistante es 25 centímetros acá y 25 centímetros acá.
Esto implica que al observar este triángulo rectángulo, este acá de arriba, tenemos un cateto de 70 centímetros que lo da la letra y otro cateto de 0,25 centímetros. Por lo cual nosotros podemos determinar con el teorema de Pitágoras la hipotenusa. Entonces venimos acá y determinamos que R, que es igual a la hipotenusa, es igual a la raíz de un cateto al cuadrado. En este caso es el cateto adyacente al ángulo. No, el ángulo está dividido a la mitad. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 0,25 metros. Entonces ahora se proceden a los cálculos y esto ya va a dar el valor de R, que va a ser un número. Voy a poner número 1 expresado en metros. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que esta distancia y esta otra R son las mismas por simetría. Ahora podemos calcular este ángulo θ, que es el mismo que este acá. Entonces podemos aplicar la función seno porque tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Podemos aplicar coseno porque hay adyacente hipotenusa. Pero vamos a aplicar la función seno. Seno de θ es igual al cateto opuesto, que es 0,25 metros, sobre la hipotenusa, que lo que tenemos es el número. Esto acá va a quedar mejor con la tangente, porque la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es 0,25 metros, sobre el ángulo, sobre el cateto adyacente, que es 0,70 metros. Entonces acá nos va a quedar. Entonces vamos a plantear así, vamos a plantear que la tangente de alfa, la tangente de θ va a quedar un número que es el cociente de 0,25 metros sobre 0,70 metros. Y entonces θ va a ser el inverso de la tangente de ese número proveniente de la fracción. Entonces θ le va a dar un cierto valor expresado en grados. ¿Qué es lo que sucede? Que alfa es θ por 2. Entonces una vez que multiplicamos a θ por 2, si θ nos dio 30 grados, entonces alfa será 60. Si θ nos dio 25 grados, alfa será 50 grados. Entonces después de ahí ya se tiene el ángulo alfa, ya se tiene cómo determinar los módulos de los campos eléctricos, por lo cual ya lo que se procede es a sustituir sencillamente, a obtener primero la cantidad subradical, todo el número que está debajo de la raíz, después aprieto raíz, después ans y después igual. Entonces el procedimiento sería así: voy a obtener primero el número acá, que es este número de acá abajo. Después de pero sin la raíz, voy a obtener primero el número de aquí abajo. ¿Qué sucede? Que después en la calculadora voy a poner raíz, pero va a estar este número en la máquina y voy a apretar ANS. Entonces lo que va a hacer la máquina es encontrarnos la raíz de este número de acá, apretando la tecla ANS, que ese ya va a ser el valor, el módulo del campo eléctrico neto proveniente de la suma de dos vectores superpuestos en el punto P.